¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Historias en Corto con mi amigo Albert. ¿Cómo estás, Albert? Hola, buenas días. Bien. Días, tardes. Tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Aquí bien. saludando a todos. Sí, ahora es un episodio raro de grabar Correcto. porque es un homenaje al cineasta que traigo yo hoy en mi investigación, que son de líneas temporales. Entonces, es raro la introducción porque este es el tercer episodio, Correcto. pero es el segundo que grabamos hoy, pero no es el segundo episodio que se va a publicar. Entonces creo que esto conecta justamente con el director que me tocó investigar, que en esta ocasión vamos a hablar de dos directores que son en general nuestros favoritos de forma personal. Y justamente lo que hace este director, que es Christopher Nolan, es hacer como una conexión de líneas temporales. Por eso se me hace curioso y que es el tercer episodio, segundo grabado hoy, pero no el segundo como tal, que el segundo es otro. Interesante. Entonces es un homenaje, ¿no? Entonces a mí me tocó investigar y traerles un poquito de la historia de Christopher Nolan, que es uno de los que es considerados, que hemos platicado en otro episodio, que conectan lo intelectual del cine, lo artístico del cine, Correcto. con lo comercial, porque ha hecho unas obras que son consideradas obras maestras, más de una, que es raro en muchos directores, y que a pesar de ser consideradas obras maestras, pues generan esa atracción comercial que las vuelve exitosas en general. Entonces, pues, sí, justamente. Para empezar, pues él nació el 30 de julio de 1970 en Inglaterra, y su padre era redactor creativo y también era como muy curioso de las artes visuales. De hecho, él tenía en su casa una cámara Super 8 que después de bueno, su papá es de Londres, su mamá es de Estados Unidos, y cuando viajaban a Estados Unidos, Christopher aprovechaba para ir a ver las películas que se estrenaban allá, porque tardaban mucho en llegar a Inglaterra. Entonces, en 1977, él con 7 años ve Star Wars y se vuelve loco por los efectos visuales y toda la historia que cuenta. Toda la imagen que ve, ¿no? Sí, que justamente que es el episodio 4 de Star Wars el que se estrena, y a él le voló la cabeza en general. Entonces él empezó a hacer con esa cámara Super 8 que su papá tenía, cortometrajes utilizando a sus muñecos como actores de sus películas que él se estaba inventando. Entonces creo en lo personal que muchas personas que tienen éxito es siempre porque tuvieron un contexto favorable antes, ¿no? Por ejemplo, el tener la oportunidad de tener una cámara Super 8 le facilitó el poder acceder a experimentar, digamos. Igual, sí, ¿no? Justamente acceder a eso. Entonces, a los 7 años quedó fascinado con Star Wars y empezó sus cortometrajes con su Super 8. Después, reconoció él en Ridley Scott, un director que tiene películas como Alien y Blade Runner, que es su película favorita. Reconoció cómo está conectada, o sea, cómo se vuelve un mismo universo las películas de un director. O sea, dices, o sea, tiene ciertas conexiones con el tiempo, con viajes al espacio, con cosas, y él conectó muchas de las películas de Ridley Scott con ese mismo universo que genera un director. Entonces ahí fue cuando él quiso hacer cine, cuando le nació esas ganas de hacer cine. Entonces, aparte de eso, él empezó pues muy ávido a leer libros, y hay un libro que es El País del Agua de Graham Swift, que tiene que ver justamente el manejo de líneas temporales, que es por lo que a mí me vuela la cabeza sus películas. O sea, cómo maneja las líneas temporales en sus películas. Y ese libro, que va a ser uno de mis objetivos para leer, y espero que para muchos, porque pues si les interesa, pues, o les gusta ese tipo de películas que él hace, pues saber de dónde se inspira y conocer esa historia, creo que vale la pena. Después, hay novelas
novelas policiales que también le apasionaban a él, como encontrar una historia con los personajes y desarrollar todo eso. Son muy buenas. Que son de Jim Thompson y James Ellroy. Y aparte obras literarias de Charles Dickens y José Luis Borges. Son como sus inspiraciones de él. Entonces, pues nada, después para su colegio él estudió en un instituto independiente y bueno, ahí un dato curioso es que él en sus filmaciones lleva chalecos y sacos con muchas bolsas para llevar muchas cosas. Y esa maña la obtuvo de este colegio, que el uniforme precisamente le permitía llevar muchos bolsillos y todo eso. Entonces él adoptó de aquí esa rutina. Y bueno, vamos acá más. Dice que al ingresar a la universidad, él ingresó a estudiar literatura inglesa. Porque él, al estar interesado en hacer cine, quería aprender a estructurar las tramas y los personajes. Entonces, por eso su interés. Y también, considerando ahí, en el primer año de estudios, conoció a Emma Thomas, que es su esposa y con su productora, y con quien inició a codirigir muchos de sus filmes iniciales. Entonces, digo, una historia romántica, pero también productiva en el ámbito ahí de cine. En la escuela, en la universidad, aprovechó que había cintas de 16 milímetros y la mesa de edición de la universidad para agarrar y hacer sus cortometrajes con sus amigos. Tuvo bastante para experimentar. Sí, que justamente, vuelvo a lo mismo, gente que tiene éxito tiene la fortuna de tener, o sea, por ejemplo, su papá acceso. Que tenía una cámara, el acceso a una mesa de edición, a cintas y pues amigos que se suman a esos proyectos, porque muchos de sus amigos con los que inició a hacer estos filmes se fueron después con él a hacer ya sus obras más grandes. Entonces, bueno, él empezó ahí a filmar en la escuela y su primer corto lo hizo a los 27 años. Se llama Dollbug, es su corto más famoso, o sea, es una película muy, muy pequeña. En ese mismo año se casó con Emma, que fue la que conoció en la universidad, y fundaron una productora. Fundaron una empresa que se llama Syncope, que ese viene de una expresión médica que es síncope, se escribe síncope, y es para una expresión médica para definir la pérdida de memoria, que vuelvo a creer que tiene como contexto con muchas de las cosas que él realiza. Ajá. Entonces, ella fungió, Emma Thomas, con la que se casó, ella fue la que empezó a producir todas sus... Por ejemplo, produjo corto de Dollbug y los demás filmes que él hizo. La considerada su ópera prima es Following, de 1998, la cual tuvo un presupuesto de $6,000 y ya cuando comercializó hizo $50,000. Muy bajo presupuesto y muy interesante el dato, porque de ahí es su ópera prima, o sea, su primer metraje reconocido como tal. Y después brinca, fíjate, tiene su corto, su ópera prima, y la tercera se vuelve la que es considerada su obra maestra, la película Memento. ¡Qué rápido! O sea, en 3 filmes... Sí, ya lo que iba. Sí, o sea, justo a lo que iba. Y fíjate, el presupuesto de su ópera prima, de Following, $6,000. El presupuesto de Memento, $9 millones. O sea, brinca abismalmente en 3 filmes. Y claro que esto... ¿Y qué obras? Sí, claro que esto viene de su capacidad y de que la gente que conoce... Se supo rodear de buena gente, y la gente que aprecia el arte del cine pues lo adoptó demasiado rápido. Incluso para esta obra maestra, que es la que se le considera Memento, la idea viene de su hermano, se llama Jonathan Nolan, que él quería escribir una obra que se llama Memento Mori. Porque él en una clase de psicología vieron el concepto de amnesia anterógrada, que es la incapacidad de tener nuevas memorias. O sea, conforme vas teniendo las experiencias y viviendo los hechos, vas perdiendo la memoria. O sea, y eso fue lo que
despertó en Christopher Nolan. O sea, su hermano le cuenta a Christopher y él empieza a cocinar el guión y ya su hermano se vuelve parte importante pues de este guión. Y lo interesante de esta película, yo no la he visto, es que a Christopher se le ocurre la idea de contarlo de atrás para adelante. Ah, ok. Entonces creo que la película está grabada literal de atrás para adelante, como en reversa. Y eso la volvió como muy rara al principio, pero después ya fue una locura cuando la gente empezó a entender el concepto como tal. Entonces está padre, te digo. Lo otro y padre, pues, o dato interesante es que el rodaje duró solamente 24 días. Y, o sea, hacer lo que hizo, con la idea que tenía, con el concepto nuevo de rodar de atrás para adelante, hacerlo en 24 días, creo que fue una locura. Creo que fue una locura. Y digo, aunque su presupuesto pues fue de 9 millones, no le daba para tener actores pues los más reconocidos del momento, pero aún así hubo actores que se acercaron por lo interesante del guión. Quienes estuvieron considerados fue Alec Baldwin, que recientemente tuvo una historia de que accidentalmente mató a su directora de fotografía o no sé. Y esto también estuvo considerado Brad Pitt para el papel principal. El que lo interpretó fue Guy Pearce y también estuvo Carrie-Anne Moss, que es Trinity de Matrix. También llevó a otro actor que se llama Joe Pantoliano, también que estuvo en Matrix, y fueron como los principales y que se sumaron al proyecto, porque esta chica que estuvo en Matrix venía justamente de hacer Matrix, o sea, ya venía con un nivel bueno. Entonces, bueno, se hace esta obra maestra, su hermano tuvo mucho éxito, incluso se volvió muy importante para muchas otras series. Hay una serie que se llama Person of Interest y Westworld. Él es como guionista, escritor de su hermano, es guionista de estas películas. Y te digo, su obra maestra, Memento, es nominada al Oscar por mejor montaje y por mejor guión original. A mí se me hace una locura que en 3 películas logres ¿A dónde llegó? O sea, no sé, no he estudiado tanto otros directores, pero para el momento sí digo, o sea, sí es una locura. Y eso, o sea, en 3 películas tiene como todo este éxito y eso le abre las puertas de Warner Bros., quien le dice, ¿sabes qué? Vente y trabajemos en una película. En 2002, la película se llama Insomnia. Y es un brinco abismal, se me hace, porque ya sus personajes principales son Al Pacino y Robin Williams. Entonces ya es brincar a un mundo muy, muy cañón y ya. Bueno, su presupuesto, 46 millones, a diferencia de los primeros, dices, para su cuarto filme ya es una locura. Recauda 113 millones y pues en general son los números de eso. Esa película tampoco la he visto, pero de ahí ya viene el brinco que inició en 2005 en Batman Inicia y con su trilogía El Caballero de la Noche, El Caballero de la Noche Asciende, y pues esto sencillamente redefinió el cine de superhéroes porque hizo historias muy complejas, muy interesantes, con mucha, aparte de ficción, con mucha ciencia que hacía como ahí conexiones. O sea, estuvo bastante bueno. E incluso los Óscares que tuvo ganados, ahí ya no hice como mi anotación de Óscares, pero por ejemplo la actuación que hizo Heath Ledger en El Caballero de la Noche, y, o sea, lo que es considerado ahorita Christian Bale. Sí, lo que es considerado Christian Bale ahorita como el Batman que hizo en esas películas, sí, o sea, sí está muy cañón. Después adaptó una película que se llama The Prestige, El Presagio, creo. Y ya, o sea, esa fue una adaptación que hizo de otra película que ya existía. Y después viene a lo que yo creo que son sus obras más recientes, que aportan demasiado, que es el espionaje y el subconsciente, que lo toca con Inception o El Origen. Después nos vuelve a mandar a dimensiones
que no conocemos, pero con ciencia ficción. Yo creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción, Interestelar. Correcto. Después una que me vuelve loco en el estilo bélico, que es Dunkirk. Ok. Una película bélica que pues no tenía ahí como tema. Y realmente Tenet creo que se vuelve mi película favorita y creo que conecta con Memento. Porque Sí. también hay partes en las que está grabada en reversa. O sea, te presentan la película en reversa y se vuelve una locura entender, o sea, justamente cómo su interpretación de las líneas temporales a mí se me hace una locura. Y se me hace lo más interesante de él. Y bueno, que él prefiere grabar en las cintas de celuloide que en temas digitales, también lo hace algo como más especial y curioso, ¿no? Porque él también, por ejemplo, al grabar de chico con su cámara Super 8, se le quedó la cámara que tenían sus papás y aparte la de la escuela, nada más tenían una cámara. Entonces él en sus rodajes lo que hace es grabar lo más que puede con una sola cámara y no estar cambiando ni nada y siento que eso le da como un misticismo aparte. Correcto. También a su trabajo. Y pues nada, es como una breve historia de sus películas. Creo que cada historia merecería algo especial y que la gente lo considere y lo vea y se dé oportunidad, no nada más por lo famoso del momento, sino realmente a conocer su trabajo anterior, porque todo conecta siempre. Sí, entonces, vuelvo a lo mismo. Yo me quedé con sus películas actuales, pero sí ver las anteriores me interesa mucho porque entiendes el origen de su trabajo aparte ahora sí que del artista, del director. Sí, es justamente interesante el conocerlo y el verlo. A mí me tocó analizar o ver a uno de mis directores favoritos, que es Quentin Tarantino. Quentin Jerome Tarantino. Okay. Él nació en Knoxville, Tennessee, el 27 de marzo de 1963. Es director, productor, guionista, editor y actor. Okay. Él básicamente es un cineasta, literal, que le encantaba el cine, le encanta el cine, que simplemente cuando tuvo la oportunidad empezó a producir sus propios proyectos, porque él realmente es el guionista, el director y en muchas ocasiones también es el actor. Uh-huh. Su primera obra es Reservoir Dogs, Perros de Reserva, de 1992, y es del literal cine libre. O sea, le empezó a grabar, hizo su película, la mandó a como cineasta independiente, la hizo y la mandó a un concurso, me parece que en Francia, y ganó muchos premios porque sus películas son tienen mucho, ahora sí que él no tan clavado en cosas más especiales de lo de las líneas del tiempo. Okay. Pero él sí juega, dentro de las películas juega mucho con eso de líneas del tiempo, de pasar escenas de gente muerta, las pasan al principio de la película. Okay. Y después las mata. O sea, juega mucho con esa idea de las líneas del tiempo, pero él lo hace de manera juguetona, digamos. Okay. No por otros intereses. Ajá. Sino nada más para darle más sentido a su propia obra. Okay. De ahí sigue en 1994 una de las que sería, digamos, su mayor obra, o una de sus mejores obras, que era de Pulp Fiction, Tiempos Violentos. En esa salen, me parece que son John Travolta, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. La película es literal de gángster, de mafiosos. Ajá. Pero la manera en plasmar, y aparte, como cineasta, lo que hace en cada película es robarse un pedacito de diferentes películas de los que él ya había visto como cineasta, uh-huh, para ponerlas dentro de sus propias obras. Okay. A veces se me pasó a narrar, uh-huh, que durante su adolescencia él y su infancia se separan sus padres. Entonces su madre, para buscar trabajo, se cambia a diferentes lados, y en uno de los barrios donde él vive tiene acceso a muchas películas porque hay gente de diferentes etnias. Entonces tiene acceso a películas de negros, a películas de indios, a películas de japoneses, de chinos. Entonces toda esa mezcla de películas que él tiene a su acceso durante su infancia y su adolescencia lo hace tener tantas imágenes y tantas cosas marcadas. De ahí pues, después entra en una
en un videoclub de que eran los de antes, donde te rentaban películas literales, beta o VHS. Okay. Y pues igual como fanático se pasaba horas viendo películas y aparte recomendando. Pero es una de sus frases más famosas de él, es la de cuando le preguntan que dónde estudió para ser director. Él dice que él no estudió en ninguna escuela, que él estudió viendo cine. Okay. Porque literal él todo lo que hace es ver cine y a través de eso plasmar sus propias obras para darle sentido a todo lo que él hace. Okay. De Pulp Fiction, Ajá. que es una comedia negra altológica, a veces es buenísima, cuando puedan véanla. Que, perdón, ese también es interesante en su segundo filme, es el segundo, ¿no? Sí, correcto. Y se vuelve su obra maestra. Sí. O sea, creo que... Es que aparte sus guiones son algo muy especial, muy fuera de lo normal, digamos. Sí. Fuera de lo que se acostumbraba para todos esos tiempos. Sí, y ya también tiene actores que eran muy reconocidos, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, sí. Sí, da un brinco completamente fuerte. Y la obra es la música que le mete, aparte porque es un fanático también de la música, les mete unas músicas. Y por ejemplo en esta película de Pulp Fiction, una de las escenas más famosas del baile de John Travolta, por ejemplo, es que te digo que es completamente homenaje a otras películas o un robo de escenas de otras películas. Okay. El baile que hacen es de la película de Fellini y medio de Federico Fellini. La escena es literal que hacen en su baile en esa película. Y así si hacen un recorrido realmente por todas las películas de Tarantino, cada una tiene un buen de escenas de muchas películas que han existido, porque literal él es un cineasta haciendo cine para nosotros. Sí. De Pulp Fiction sigue Jackie Brown. Esa no fue tan a su estilo, como más violenta, más sangrienta, fue un poquito más suave, digamos, para su estilo. No tuvo por lo mismo el mismo éxito que las que siguen. Uh-huh. La siguiente es una de sus grandes obras, que es Kill Bill. Literal, es una obra maestra. Bueno, así la considero yo. Muchos no lo verán así. Uh-huh. Ves que todo es un homenaje al cine del japonés, al western le llaman spaghetti, porque en ese tiempo el western spaghetti era de muchos cineastas italianos y europeos. Okay. La película es muy buena porque narra en sí la venganza de la protagonista hacia un grupo de gente que la quiso asesinar y que le hicieron mucho daño. Y son 2 volúmenes, o sea, son 2 películas, literal. Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Okay. En ella narran la venganza de esta mujer hacia esas personas que la quisieron asesinar. Pero cada una de las historias que va narrando de cada una de las personas que va a asesinar, de por qué la quisieron matar, cada uno de lo que va pasando es una historia muy, muy buena. Y el final es un giro impresionante que no vale la pena platicarlo por lo mismo. Pero sí vale la pena ver la película por las escenas, por el contenido de diálogos, por muchos sentidos. Sí. Es una joya real. De ahí prosigue Death Proof. Esta es una película no muy conocida de él. En lo personal mío es de lo mejor que ha hecho. Okay. Se llama Prueba de Muerte en español. Esta narra un grupo de mujeres que se encuentran con un personaje medio oscuro en un bar y digamos que de alguna manera les causa un daño. Okay. No voy a hablar mucho porque vale la pena que la vean para que se asombren de la obra que realiza, pero digamos que tiempo después algunas otras mujeres pueden tomar una pequeña revancha con este personaje por el daño que llegó a hacer. Okay. Es un pequeño resumen. No quiero entrar mucho porque sí me interesaría más que vieran la película, porque realmente es una joya. Esa película es mucho homenaje a las películas de los 50, 60 gringas, de los autos y todo eso. Okay. Completamente violenta al estilo de Tarantino, pero muy, muy buena. De ahí viene Inglourious Basterds, la de Malditos Bastardos, del 2009. Sus actores todos son siempre de primera línea. Ahí sale Brad Pitt y otros, entre otros, digamos. Esta historia me parece que es esta sí no es una de mis favoritas, digamos, pero es la historia de un grupo de militares que quieren hacer ¿cómo se llama? Como un pequeño golpe, un complot contra el régimen nazi. Okay. Me parece que al final no sale como ellos esperaban, pero lo intentan. Ajá. De ahí viene Django Unchained, Django desencadenado. Esa es la historia de un esclavo negro, me parece. Es de 2012, sale Jamie Foxx,
Salen muchos actores, Leonardo DiCaprio otra vez, Samuel L. Jackson. Aparte, lo que tiene Tarantino es que repite mucho sus actores, o sea, bueno, como muchos directores, Sí. hay actores que les agrada mucho su trabajo y se clavan y se empiezan a meterle, pero bastante con esos trabajos. Se vuelven como sus musas, ¿no? De Por directores. ejemplo, Uma Thurman en el caso de Tarantino es Ajá. de sus favoritas y bueno, igual el trabajo que hace ella igual es muy muy bueno en, Sí, sí. en la mayoría de los trabajos que le pone a hacer. Sí. De ahí nos diríamos al Los Odiosos 8 que son de Hateful Eight, disculpen en inglés. Otra vez sale Samuel L. Jackson. Esta es una narración es un western literal me parece que es el homenaje a otro western que es muy aficionado Tarantino. Ajá. En él se la pasan literal casi encerrados, pero la tensión es que crea él a través de las escenas, de sus tomas, es muy, muy buena. Y como siempre, igual, no sé si es que de repente pues, a veces no se tiene el acceso, Ujú. pero quienes tengan el acceso, por ejemplo, a tener lo que se llama el teatro en casa, los Ok. sonidos que le mete Tarantino a todas sus películas, desde la pisada, la masticada, todos los sonidos que él mete son realmente exquisitos a la hora de escuchar la película con esos tipos de sonidos. Es una maravilla lo que él hace. En esta Ok. película en especial los sonidos son muy muy ricos, bueno, casi todas literal, Ajá. pero esta película en especial los sonidos, te digo, con ese tipo de aparatos, sí, es una joya literal disfrutar. Es que sí, las películas son diferentes. Y justo ahorita que lo dices, no había hecho yo la conexión, pero una de mis favoritas no he visto todas, pero la de Tiempos Violentos, Ah, se me hace muy buena y no había notado que sí, precisamente sí, los ruiditos así sí, hacen son como... exquisitos. Ajá, sí, Él es especialista en eso, le gusta mucho eso, también a través de los sonidos llegar a la gente, o sea, porque aparte de que llega a través de las tomas, de las imágenes, los colores, las referencias, los sonidos para él también, por eso la música que él mete es tan diversa y Ujú. es su gusto muy particular. Sí, sí. Su última película es la de Érase una vez en Hollywood, One Ok. Upon a Time in Hollywood, ahí sale Brad Brad Pitt, Pitt. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, y hasta ahorita parece o creo que no hay un nuevo proyecto. Ajá. Lo que sí es que yo no me quiero meter mucho, digamos, a platicarles mucho de las películas. Sí, no. Nada más quería darles unas pequeñas pruebas, porque a mí sí me gustaría que vieran sus obras, porque son de la cultura pop actual. Sí. Y muy aparte de eso, realmente sus imágenes, sus sonidos, sus historias son muy especiales. Si se quitan de tabús de la cabeza, van a ver la gloria que es disfrutar de ese tipo de cine para los cineastas, porque simplemente es un homenaje a muchos cines que a los que nos gusta el cine, pues disfrutamos de repente de todas esas homenajes y de todas esas escenas, colores, sabores y sonidos que nos da esa mezcla que tiene dentro Tarantino del mismo y su arte. Sí, y lo que se me hace padre, pues, de ahorita haciendo conexión con los dos directores que trajimos, es que se vuelven de culto en Sí, cierto tiempo literal. y me da curiosidad, incluso ahorita que Y ambos. ambos, curiosidad a lo mejor ya de investigar otros directores, porque en este caso, o sea, los dos explotaron rápido, parece Sí, ser, y son y muy creo que buenos. no todos lo logran Y hacer. aparte no han tenido, bueno, creo que ninguno de los dos ha tenido una baja, así que digamos que han hecho obras que, no, todas Sí, han no. sido obras bastante buenas. Sí, sí. Algunas no mejores que las otras, pero todas buenas. Ajá. Y creo que tienen un concepto que los vuelve tan buenos porque es como su concepto. Y Sí. creo que todos los directores lo tienen. Por ejemplo, Los mejores sí. Los Guillermo mejores, del sí. Toro tiene sus monstruos y tiene su universo. y todo. Exactamente, su universo es Entonces, muy bello. a mí se me hace... Perdón, Ajá. la interrupción. Es No, que no. tiene unos días que vi un video de una entrevista de Sabludowski con Dalí. Ok. Pero él hablaba a Dalí de eso, le decía a Sabludowski que lo hacía grande a Dalí. Él decía que su cosmogonía del universo. Y él hablaba de eso que le decía Sabludowski, que era eso. Le decía, mi cosmogonía, mi manera de ver el universo. Y es eso, o sea, la cosmogonía de estos directores, de estos artistas, eso te transmiten su cosmogonía, su manera de ver ese universo. Ajá. Y es impresionante la manera de transmitírtelo. Y aparte, la manera que entras en sus historias y que te transmite todo eso es muy bueno. Sí, y que al quererte contar algo desde su perspectiva, empieza a generar como cosas nuevas que volvemos a lo mismo. O sea, esto sí se vuelve buen cine de arte, Correcto. yo diría, o considero,
al cine comercial que pues es diferente. Es diferente. No que esté mal, pero es diferente. Exacto. Entonces, pero sí, justamente esas ganas de querer hacer algo diferente y de arriesgarse a hacer las cosas tal cual, es como dices, o sea, Tarantino con sus recursos, él empezó a hacer sus cosas. Sí. Entonces... Sí, porque siempre fue un cineasta independiente. Sí. Y ahorita, algo curioso igual es que yo había visto varias películas de él y creo que en la mayoría sale él actuando, papeles secundarios, no principales. Sí, le agrada mucho salir. Pero, o sea, mucha gente, por ejemplo, había una... Pues, ¿sabes dónde sale igual? Perdón la interrupción. No te parece. En la del pistolero. Ok, sí, donde sale Enrique Iglesias. Sí, Antonio Banderas, todo. Sí. Sí, y justamente había una chica que decía que era muy fan de Tarantino, pero cuando lo vi yo dije, él es Tarantino, y ella, no. Y ni siquiera lo ubicaban como tal, o sea, es como nunca ha tenido un protagonismo principal, creo que, o sea, como actor no lo identifican. Sí. Y entonces como director, pues tampoco. Sí, de hecho yo, por ejemplo, al principio conocía películas de él, pero no, como dices, me llegaban a dar recomendaciones de películas donde aparecía. Yo, por ejemplo, esa del pistolero, no recuerdo bien si era el pistolero, de donde sale Antonio Banderas y ellos. Me hablaban de esa película y yo no lo reconocía. Hasta tiempo después que vi una fotografía en una de sus películas, fue cuando dije, sí, cierto, sí es este. Es el mismo. Sí, pero sí, igual no lo relacionaba, como dices, como no tiene tanto el protagonismo, pues muchas veces pasa de desapercibido. Y aparte no es una persona igual que si te lo cuentas en la calle vas a decir, te parece director o algo así, es una persona, se ve muy sencilla. Pero dicen que es un caso muy especial cuando se presenta en vivo, que es pura fiesta. Sí, y le crea a él mismo una personalidad muy chida, también, que creo que ayuda mucho. Y sí, pues no sé, te digo, a mí se me hace interesante conectar este tipo de cosas porque vuelvo a lo mismo, veníamos con temas diferentes y creo que conecta padre ciertos temas. En este caso los directores que siento no tienen muchas películas. O sea, su catálogo no es tan amplio, pero todas son muy buenas. Es lo que te decía, son tan buenas que hasta da para hacer cada uno de su historia, su o su incluso intentar conectar todas estaría interesante. Porque también creo que, por ejemplo, el estilo de Tarantino es todas se vuelven un universo. De hecho, por ahí leí de lo que veía de él, que había quien decía, o había una teoría que decía que eran como dos universos en uno, o sea, que Tarantino lo había dicho. Quizás sabiendo ya todas puede uno conectar esos universos, como dices. Sí, que eso es a mí lo que se me hace bien interesante, ver todo el trabajo de uno, porque sí conectan muchas cosas. Entonces, lo mismo, creo que ninguno de los dos dijimos spoiler de las películas. Tratamos, creo que no. Creo que no, pero a veces sí sería bueno igual medio hablar más profundamente para que igual la gente le dé más ganas de ver la obra. Sí, pero aún así siento que, o sea, me gustaría a mí que nazca la curiosidad de ver las películas por directores, porque se genera algo bien interesante. Es que es diferente. Diferente ver una película ahorita del director sin conocerlo, nada más ver la película por su nombre y después otra película por su nombre. Allá ya irse por las obras, o sea, por ejemplo, si a mí me gusta una película, veo el director y entonces empiezo a buscar sus obras, sus películas. Y ya le agarras un contexto diferente tanto a la película que te agradó como a todo lo que es el director y sus obras. Y es diferente. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría compartir ahorita, que la gente intente hacer eso. Con el que sea, que agarren una película que sea su favorita, busquen al director o incluso... No, pues yo, por ejemplo, ahorita me da ganas de buscar al director. Sí, o incluso actores, ¿no? Por ejemplo... También, sus trabajos de cada actor en diferentes películas o con diferentes directores también es algo muy bueno. Sí. Entonces, pues creo que nos quedamos con eso. La verdad, bien interesante tocar. Para mucho, para investigar, para seguir adelante. Sí. Entonces, pues los vamos a dejar con la curiosidad de qué es el tema que viene. Ahora sí. Y pues nada, vamos a seguir aquí subiendo contenido, investigando un poquito. No se tomen nuestros datos como oficiales, son investigaciones que hacemos de otras cosas que hemos visto, es solamente por compartir, por el gusto de compartir. Por darles curiosidad también para que investiguen igual. Sí, justamente. Entonces, pues nada, gracias. Saludos, gracias. Gracias, Albert.
Nos vemos. Saludos. Bye.